Vamos a empezar. ¿Me confirman si se escucha bien? Sí, se escucha bien, profe. Muy amable, gracias. Perfecto, entonces empezamos. Les había dejado planteado, de hecho, en la anterior vez que nos vimos, todo lo que se refiere vamos a tratar estos 3 puntitos el día de hoy. Insisto, el afán es ir atando la parte conceptual, la parte inclusive metodológica, ¿sí? Con lo que es la investigación cuantitativa en sí, más que todo el uso de las metodologías cuantitativas. Hablaremos de una parte introductoria, los números en desarrollo, que se supone que es el meollo del asunto, ¿no? Es la parte fundamental del por qué nos estamos concentrando en el tema de la metodología cuantitativa. Y en sí, lo que se refiere a los pasos, ¿sí? De la metodología de la investigación cuantitativa. Y cuando digo pasos es tratar de ordenar de cierta manera la investigación, porque muchas veces cuando ustedes plantean, y lo que estoy viendo de hecho en sus trabajos es que, al menos de los que me han consultado, es que no delimitan bien el tema de la población, ¿sí? Son tal vez muy ambiciosos o tratan de establecer una amplia población sin considerar el tema de que la población puede ser más pequeña y dentro de esa población inclusive se puede tratar de hacer una muestra de forma representativa, ¿no? Entonces yo creo que esa es la mayor diferencia a la cual ustedes se enfrentan en el momento de plantear un tema de investigación. Lo habíamos hablado y tratado también, o lo habíamos visto desde ese aspecto la anterior vez. Entrando ya al tema que estaba proponiendo, la idea de la introductoria tiene que ver justamente con esta parte de la metodología de la investigación cuantitativa, en técnicas de estadísticas, justamente para conocer ciertos aspectos de interés de la población que se está estudiando. Haciendo alusión a lo que está planteado acá, nosotros ya habíamos identificado ciertos conceptos básicos en relación a todo este referente de la investigación cuanti, ¿no? El primero tiene que ver con la población. Tenemos que tener clarito ese tema de la población, que básicamente se traduce en el conjunto de sujetos que queremos estudiar, ¿sí? El sujeto en sí, o la unidad de análisis, que también habíamos llegado a identificarlo con esa terminología, ¿sí? Que va a ser puntualmente la unidad de la población de la cual estamos buscando información, ¿sí? Esa tal vez puede ser otra de las partes fundamentales. Y otro concepto dentro de la terminología que también tenemos que tenerlo muy presente en la parte de cuanti, tiene que ver con la muestra, ¿sí? Entonces la muestra, una de las características de una parte de la metodología cuantitativa se trata que tiene carácter de aleatoria, ¿sí? Al azar, siempre y cuando sea representativa, y al hecho de ser representativa es que cumpla con las características de toda la población para ya de por sí poder generalizar, ¿sí? Dentro de esta introducción obviamente tenemos varios ámbitos de desempeño de la metodología cuantitativa. De hecho, hay algo que más adelante se hace hincapié. Lo cuanti no es mejor ni peor que lo cualitativo. Yo creo que todo lo contrario, es complementario a, y mientras una investigación tenga instrumentos y herramientas de carácter quali e incluso la propuesta de variables cuanti versus cualitativa, creo que suma más, ¿sí? Y ayuda a alcanzar de mejor manera y más asertivamente los objetivos de la investigación, ¿sí? Entonces, no es que se pueda tampoco delimitar un ámbito de estudio, ¿sí? Ni pretender ser restrictivo a decir, no, la metodología cuantitativa solo es aplicado al ámbito económico, ¿sí? O la metodología cuantitativa solo es aplicado a la ciencia natural, ¿sí? O sea, ya no existe, de hecho se rompe ese tipo de paradigmas cuando evoluciona justamente epistemológicamente la parte estadística, ¿sí? Entonces, si nosotros nos vamos de ese hecho, hay que entonces partimos de algunos conceptos: población, sujeto, muestra, como ya lo había dicho, ¿sí? Y a través de ello, concretamente lo que buscamos es justamente identificar variables, ¿sí? De interés nuestro,
justamente apuntando a qué objetivos tiene la investigación. Obviamente estas variables pueden ser objetivas y lo que nosotros conocemos como las variables y sus respectivas tipologías que habíamos aprendido, hasta variables subjetivas que pueden ser un poco más implicaciones de percepción, opiniones, valoraciones y demás, ¿sí? Entonces tampoco existe una restricción entre el uso de variables, ¿sí? Entonces dentro de la metodología cuantitativa vamos a usar variables objetivas y subjetivas, o lo que nosotros habíamos conocido como las variables, la variable quali, quanti, discreta, continua, sí, ordinal, nominal, ¿sí? Entonces no es restrictivo en todo caso, ¿ok? Para entender este tema entonces de la dinámica con la que se maneja la metodología cuantitativa, nos vamos a plantear un ejemplo, ¿ya? Para que también se ate a lo que yo busco con el ejercicio que ustedes están realizando, ¿sí? Digamos que estamos estudiando el resultado de un proyecto de cooperación, como bien está en la lámina, de microemprendimientos productivos para mujeres, ¿sí? Miren cómo se empieza a delimitar desde el planteamiento del problema, ¿sí? A lo largo ustedes lo identifican como un problema que tal vez inclusive esté atado a una pregunta de investigación, ¿sí? El momento que yo esa pregunta la transformo no en positivo, lo dejo como un objetivo general, en infinitivo, entonces se me convierte en mi objetivo general o mi objetivo central para analizar, ¿sí? Y el planteamiento del problema en sí, en este caso de una temática en particular, tiene que estar bien delimitado, ¿sí? Vuelvo e insisto en el tema de la delimitación. Aquí prácticamente está haciendo alusión a una unidad de análisis bastante pequeña, ¿no? Que tiene que ver con un proyecto de cooperación de microemprendimientos productivos para mujeres, ¿sí? De entrada ya empezamos a delimitar ciertos aspectos, ¿sí? Y dentro de estos ciertos aspectos habrá que identificar entonces los elementos básicos que pueden estar constituyendo justamente esta investigación cuantitativa, ¿ok? Entonces, atado a este planteamiento del tema, vamos a ir identificando estos elementos a los que quiero hacer alusión, ¿sí? Si estamos estudiando el resultado de un proyecto de cooperación de microemprendimientos productivos para mujeres, para esto, lo primero que voy a hacer es elaborar una encuesta. En su caso, yo les había dicho que en el tema de recolección de datos no siempre va a ser factible la aplicación de la encuesta. No digo que antes no lo hayan hecho, de hecho el anterior semestre algunos grupos presentaron encuestas porque había la facilidad de hacerlo, porque inclusive creo que los encuestados fueron sus mismos compañeros, ¿sí? Y estuvo bien delimitado el tema de la muestra y la población y más que nada el objetivo de la investigación, ¿sí? Entonces, fue factible realizar una encuesta y utilizar esa metodología de recopilación de datos cuantitativa de forma exitosa y oportuna, ¿sí? Es viable, sin embargo, en los casos que ustedes están aplicando actualmente, no puedo exigir mucho en que ustedes puedan aplicar encuestas porque no todos les van a responder las encuestas, capaz y nos llegan en el número de la muestra que calcularon y demás, entonces puede existir muchos inconvenientes. Es por eso que se les había sugerido o solicitado que si no hay ese dinamismo para poder obtener la información de base primaria, pues lo hagamos de forma secundaria, acudiendo a datos que ya existen, sí, que son de fácil acceso y demás. Ya, vamos a ir atando con su trabajito y el ejemplo que quiero dar para ir identificando entonces los elementos básicos de una investigación cuantitativa. ¿Ok? Entonces, en primer lugar, establecí la temática, digo, bueno, ¿cómo voy a hacer para obtener los datos que quiero? ¿Sí? Entonces, yo quiero medir resultados como objetivo central, ¿sí? Del proyecto de cooperación que se emprendió en algún momento, justamente apuntando a microemprendimientos productivos para mujeres. Entonces, planteo que voy a hacer una encuesta, ¿sí? Y la encuesta voy a dirigirlas a las beneficiarias del proyecto, porque si mi objetivo principal es medir los resultados del proyecto, pues tendré que ir con las beneficiarias del proyecto seleccionadas al azar, ¿sí? Porque una de las cosas básicas de la investigación cuantitativa es que el muestreo es al azar y que siempre voy a partir de una muestra
A partir de la muestra, caracterizo la muestra mediante la estadística descriptiva y después generalizo los resultados a través de la inferencia estadística para poder determinar el comportamiento de la población que estoy analizando. ¿Ok? Prácticamente es eso lo que yo trato de hacer. Perdón, soy a veces reiterativa y repetitiva, pero creo que es importante tratar de hacerlo así para que quede claro. Entonces planteé hacer una encuesta, ¿no es cierto?, a unas cuantas beneficiarias del proyecto, seleccionadas obviamente al azar. Esto entonces se constituirá en ¿qué? En mi muestra. ¿Ok? Beneficiarias del proyecto seleccionadas al azar van a ser mi muestra. Y en la encuesta, dependiendo del objetivo, yo me voy a plantear algunas variables o dimensiones, ¿ya? Que es lo que ustedes más o menos tienen en la ficha técnica, ¿no es cierto? Entonces, yo para cumplir el objetivo tengo que ser muy hábil en saber qué quiero preguntar puntualmente para responder a las inquietudes de la investigación, ¿ok? Y una de las primeras preguntas que quiero realizar en el ejemplo que estoy planteando puede ser ¿cuánto ha aumentado su nivel de ingreso, ¿sí?, a raíz que se enroló en este proyecto de cooperación de microemprendimientos, ¿sí? Entonces, lo primero que voy a preguntar es, ¿cuánto ha aumentado su ingreso? Primera pregunta. Y otra pregunta puede ser si están satisfechas o no con el proyecto. Entonces, como les estoy planteando de esta manera, ahorita, es fácil identificar que estoy trabajando con dos tipos de variables. Por una parte, les estoy preguntando el nivel de ingresos, ¿sí? O renta, como quieran llamarlo, que sería cuantitativo, ¿sí? Y por otro lado, les estoy preguntando si se encuentran o si se encontraron satisfechas con el proyecto, ¿sí? Que es más quali de percepción, ¿sí? Entonces ahí vuelvo y repito, rompo el tema de restricciones, la metodología cuantitativa, de investigación cuantitativa, usa cualquier tipo de variables, ¿sí? Quali y quanti, y obviamente estas se complementan perfectamente dependiendo del objetivo que estoy buscando, ¿ok? El objetivo en este caso es medir resultados del proyecto, ¿ok? Estoy preguntando mediante la encuesta, una vez escogida la muestra, si aumentó o no el nivel de renta por un lado y si se encuentran satisfechas o no con el proyecto. ¿Ya? Digamos que se ejecutó, se aplicó la encuesta y yo obtuve los resultados, ¿sí? Entonces, resulta que sale como resultado que las mujeres encuestadas, parte de esta muestra, resulta que sí han aumentado su nivel de ingresos en un promedio de $25, ¿ok? Miren cómo uso la terminología, ha aumentado su nivel de ingreso renta en promedio en $25. En promedio estoy usando estadística descriptiva y el estadístico es la media o el promedio, como quieran llamarlo, ¿ok? Y, y un porcentaje de beneficiarias se encuentran, digamos que en un 85% de beneficiarias del proyecto se encuentran satisfechas con el proyecto, 85%. ¿Okay? Entonces ya tengo dos datos, el promedio que es $25, que aumentó el nivel de ingreso o renta, ¿sí? Y por otro lado que el 85% de esas encuestadas en realidad sí se encuentran satisfechas con el proyecto. Bien, he cumplido en primera instancia con la determinación de limitación del tema, he cumplido con la definición de mi unidad de análisis datada a una muestra específica, que en este caso son las beneficiarias directas, he cumplido con el levantamiento de la información, que en este caso es de carácter primaria mediante encuesta. He cumplido con caracterizar los resultados, o más bien dicho, ya sacar los resultados de forma descriptiva, que en este caso es $25 de incremento de nivel de renta y 85% se encuentran satisfechas, ¿sí? Ese resultado es exacto para la muestra que yo tomé, es decir, las beneficiarias encuestadas. Entonces, se supone que la estadística o la metodología de investigación cuantitativa se fundamenta en partes o la muestra para inferir hacia, ¿no es cierto? Entonces, yo ya podría decir, a raíz de estos resultados, que estas partes, o en este caso esta muestra, sí están representando el todo, ¿sí? Entonces, ahí ya puedo generalizar el resultado hacia todo el conjunto de la población, parte del proyecto
de los cuales se beneficiaron, ¿ok? Y aquí utilizo, bueno, lo que ustedes aprendieron como la formulita que están aplicando para el cálculo de la muestra, que en este podría ser, yo diría, ok, y entonces utilizando en este caso voy a utilizar con un marcador del 2% y un nivel de confianza del 95%, calculé la muestra en tanto y los resultados fueron estos, ¿ya? Entonces, ya cuando estoy haciendo alusión a un margen de error y a un nivel de confianza del 95%, ya empiezo a introducir la parte también de la estadística diferencial, sí, generalizar de los resultados de la muestra al todo, siempre y cuando esta muestra sea representativa, ¿sí? Entonces, identificando justamente los principales elementos de la investigación cuantitativa, nos quedaríamos con estos 5, ¿sí? Y vamos a ir atándole a cada uno de ellos. Cuando hablamos de los principales elementos de la investigación cuantitativa, arrancamos desde la operacionalización, ¿sí? ¿Qué es la operacionalización? La operacionalización, entonces, se entiende, ¿sí? O se traduce en lo que se quiere investigar, ¿sí? Atado justamente a las variables, ¿sí? Que me ayudan a contestarme mi problemática o mi tema de investigación, ¿ok? Entonces, la operacionalización prácticamente es traducir Profe, en variables. Adelante. perdón que le Hola. interrumpa, profe, pero al momento cuando nos estaba explicando, usted estaba mostrándonos algún ejercicio o algo, porque la pantalla solo se mostraba la presentación de lo que dice ejemplo y nada más. No, solo estoy explicando nada más. Ah, Ahorita ya, ya. tú ves, pero sí se ve la pantalla, ¿no es cierto? Sí, la pantalla blanca con el codito que dice ejemplo, eso sí, pero todo el tiempo aparecía eso y pensé que hace un momento nos estaba indicando un ejercicio o algo. Ah, no, no, no. Estoy Ya, tratando de ya, ejemplificar nada más de ir atando conceptualmente. Gracias por la observación de ya, todas maneras. gracias, profe. Ya entonces, ok. Entonces, dentro de los principales elementos de la investigación cuantitativa, como ahora sí ya pueden ver, tenemos la operacionalización, primera cosa, que implica traducir en variables lo que deseo investigar, ¿sí? Entonces, si yo tengo clarísimas las variables, ¿sí? En este caso, yo quería medir nivel de ingresos y satisfacción. Dos variables clarísimas que me van a ayudar a qué? A medir si el proyecto tuvo resultado exitoso o no. En pocas es eso, ¿ok? La segunda parte, que se cumple también como parte, como uno de los elementos básicos, es el muestreo, ¿sí? La selección de la unidad de análisis y el cálculo de la muestra. Tercero, la recolección de la información. En mi caso, apliqué una encuesta. En su caso, capaz y están yendo a fuentes secundarias, datos ya existentes, para que sea producto de una recolección, análisis e interpretación, ¿sí? Cuarto, el análisis de los datos en sí, ¿sí? Y por último, la generalización hacia toda la población, ¿sí? Entonces, no es nada diferente a lo que nosotros ya más o menos hemos venido hablando todas estas dos unidades. Ahora en la tercera estamos tratando de puntualizar y darle un orden a las cosas que ustedes seguramente ya vienen trabajando, están tratando de entender bien cómo es la dinámica de la ficha técnica que están aplicando en la parte de investigación y demás, ¿sí? Y por eso es importante ir puntualizando este tipo de cosas. ¿Sí? Entonces, por un lado, identificamos la personalización, las variables, según el muestreo, ¿sí? O la selección de algunos sujetos de la población, en mi caso, las beneficiarias escogidas de la encuesta, ¿sí? Y en tercer lugar, la recolección de la información mediante la encuesta en sí, y en cuarto lugar, con lo que ya había mencionado, el análisis de los datos, en este caso sé el estadístico del promedio, ¿sí? Que básicamente se traducía en el promedio de ingresos y el porcentaje de las beneficiarias satisfechas. Y en quinto lugar ya puedo decir, ok, con un 2% de error y un 95% de nivel de confianza, esta muestra arroja los siguientes resultados, por ende la población tendría el mismo comportamiento. La población sería todos los que sí estuvieron involucrados dentro de este proyecto de microemprendimientos productivos para mujeres. ¿Ok? Entonces esa es la dinámica por la que ustedes se deben guiar, ¿sí? Porque se pierden un poquito en qué es cada cosa que están resolviendo y haciendo.
¿ok? Entonces lo básico es delimitar bien el tema, escoger las variables adecuadas que me ayuden a cumplir con el objetivo de la investigación, y sobre ese objetivo puede haber subvariables, lo que ustedes conocen como subvariables, que me ayudan a responder a la variable principal o al objetivo principal de la investigación. Porque si fuera tan sencillo, capaz si tomo una o dos variables y trato de explicar, porque capaz que es tan complejo el tema que no siempre se puede explicar en una o dos variables, ¿sí? Eso inclusive va a depender mucho de la delimitación del tema y qué tan compleja es la temática. Entonces, cuando ustedes estén planteando el problema en sí, también hay que tomarle en cuenta eso. Cuando ustedes estén planteando el problema o la temática, como quieran enfocarlo, se les pidió en la ficha técnica conocimiento sobre ese tema y cómo conoce sobre ese tema para poder plantear variables bien puestas, ¿sí? Es el marco teórico, ¿sí? Por eso siempre se parte de un marco teórico. Entonces, si ustedes desconocen del tema que pusieron en la parte técnica, entonces ustedes lo que van a hacer es ir a investigar cada una de esas variables que más o menos les suena o del concepto general del tema planteado, el marco teórico que puede existir alrededor de ello para poder ser más exactos en el planteamiento de las variables, ¿ok? Esa es la parte esencial. Antes de pasar este slide, no les voy a indicar nada, pero sí es importante saber de dónde surge todo esto, ¿no? Entonces, hablamos desde la parte epistemológica, si quieren ponerlo de esa manera. Como toda ciencia, la estadística también evolucionó y de cierta manera el uso de la estadística aplicado a las ciencias sociales como la comunicación, ¿sí? Trasciende cuando se empieza a darle algunos enfoques de algunas corrientes o perspectivas. Entonces, todo esto nace de que supuestamente la estadística, como la conocíamos inicialmente, solo era aplicable, por ejemplo, para las ciencias naturales, ¿sí? ¿Por qué? Porque se supone que el comportamiento de la naturaleza respondía a leyes universales, ¿sí? Entonces, en algún punto, cuando digo leyes universales, hablamos de una corriente denominada positivismo, por ejemplo, ¿ya? Pero este evoluciona, o este concepto de la aplicación de la estadística a las ciencias sociales, evoluciona y empiezan a aplicar la estadística a la parte social, económica y a estudios demográficos, básicamente, ¿sí? Pero en ese proceso se dan cuenta que la aplicación a ciencias sociales específicas implicaba el hecho de que implique el análisis de los seres humanos en sí. No te daba para decir que todas las leyes eran universales, aplicables también a los seres humanos, porque eso implicaba decir que todos nos comportamos igual, que todos sentimos igual, que todos percibimos igual. Y eso ya viene a ser algo erróneo. Sí, entonces se tergiversa esa parte del positivismo que manejaba en las ciencias naturales, se introduce en la ciencia social y empieza a decir, ok, entonces tú no puedes generalizar lo que le pasa a una persona respecto a la otra, ¿sí? Sería un grave error y nace una corriente un poco más, digamos, evolucionada, que se denomina la parte interpretativista de la sociedad en sí, donde ya no asumes que la realidad se puede generalizar, ¿sí? Que la realidad social se puede generalizar, sino que lo que alude esto es que tú puedes observar a la sociedad, ¿sí? Tú puedes interpretar a fenómenos sociales, pero no puedes generalizar en la misma medida que se puede hacer con las ciencias naturales, ¿sí? Puedes plantear hipótesis, pero inclusive cuando usas los números, y les he dicho algunas veces, siempre nos vamos a preguntar si en realidad el número que estamos sacando está representando en sí lo que está ocurriendo en la sociedad. Sí, bueno, y de hecho lo estamos viviendo ahorita por ejemplo, con las votaciones electorales. Sí, es de cerrar en un número el sentir de toda una población ecuatoriana es errado, sí. Habría que hacer otro tipo de análisis y otro tipo de investigaciones complementarias para en realidad ver cuál es la percepción de algunos bloques, de algunos organismos, de algunas organizaciones sociales, de algunos, inclusive segmentados hasta por edades y demás, ¿sí? Entonces, ahí yo le doy la razón en que en realidad no puedes generalizar, no puede existir leyes universales que también se puedan aplicar netamente a las ciencias sociales, ¿sí? Sería raro porque seríamos prácticamente unos robots, ¿ok? Entonces, dentro de este tema de la técnica y de especificarte justamente cuándo usar la parte cuantitativa versus cuándo usar técnicas cualitativas.
Entonces, por ejemplo, si tú le hablas a un economista y le dices, bueno, ¿tú qué usas para hacer el análisis del empleo en Ecuador? Yo como economista te voy a decir, bueno, yo uso ciertas variables y para mí todo es la encuesta, los números, porque así se arma, ¿sí? La tasa de desempleo a través de una encuesta que te sugiere ciertos resultados, se hace un cálculo y efectivamente tengo una tasa del desempleo. ¿Sí? Como economista te puedo decir que aplica entonces una técnica cuantitativa relacionada con la encuesta. Pero capaz que viene el antropólogo, el sociólogo y me dice, no, yo prefiero aplicar complementar a tu análisis, complementar al análisis, una técnica cualitativa que enfocada a entrevistas o a grupos focales. Sí, de hecho ustedes como comunicadores están acostumbrados tal vez un poco más a grupos focales, que está bien, siempre y cuando las dos técnicas en realidad se estén complementando, ¿ok? Entonces es muy fácil ya darse cuenta que en realidad como sociedad no puedes simplemente limitarte a que lo cuanti es lo que va a ser determinante en una sociedad, sino que tienes que complementar con ciertas técnicas cualitativas que también te van a ayudar en este proceso inclusive de interpretación de la realidad, ¿ok? Es cuando ahí surge en cambio el realismo, ¿sí? Entonces miren, hablé de positivismo, hablé de interpretativismo y hablé de realismo, ¿sí? Entonces el realismo ya entiende en cambio a la realidad social independiente del observador o de la persona que investiga, pero de cierta manera sí puede conocer objetivamente qué está ocurriendo en la realidad usando técnicas cuantitativas y técnicas cualitativas, ¿sí? Entonces, esta corriente que surge y que se perfecciona, diría yo, no menosprecian ni lo cuanti ni lo quali, sino lo fusiona, ¿sí? Y justamente dependiendo de la temática de investigación, al fusionar resulta que son complementarios, que son técnicas complementarias que pueden ayudar de cierta manera a identificar de mejor manera los resultados, interpretar de mejor manera los resultados y estar mucho más cerca del tema que yo esté pretendiendo investigar, ¿ok? Eso es como una acotación teórica en relación a lo que estamos hablando, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de delimitando lo cuantitativo, bueno, aquí les había puesto el término cuantitativo, parece referirse a todo lo que tenga que ver con números, y es lo que siempre tenemos en la cabeza. Entonces, lo cualitativo se relaciona supuestamente con las palabras. Así, además, la metodología de investigación cuantitativa, existen variables, ¿sí? Cuantitativas, técnicas de recolección cuantitativa, ¿sí? Y técnicas cuantitativas de análisis, ¿ok? Y eso ya lo habíamos hecho nosotros. Técnicas cuantitativas de recolección, técnicas cuantitativas de análisis enfocado netamente, por ejemplo, en la estadística descriptiva, ¿sí? ¿Se refieren entonces a ser parecidas? ¿Van siempre todas de la mano? La respuesta sería no. ¿Por qué? Porque la metodología cuantitativa, como ya expliqué anteriormente, se hace relación a un conjunto de técnicas que se utiliza para estudiar variables, ¿sí? De interés de una determinada población que yo escogí, ¿sí? Y suelen también utilizar técnicas de recolección cuantitativa, que en este caso sería las encuestas, sí, como la básica en metodologías cuantitativas, y el análisis cuantitativo relacionado en este caso con la estadística descriptiva y la inferencial. Es por eso que sí en esta unidad cito para algo también de la inferencial en relación a variables. Pero las variables que puedo usar pueden ser cuantitativas, pero también pueden ser cualitativas, ¿ok? Entonces, como ya les había dicho, una cosa no restringe lo otro. Lo que sí vamos a hablar es que cuando hago técnicas de análisis cuantitativo, ¿sí? Lo que pretendo yo es analizar netamente la información a través de los números, pero cuando hago técnicas de cualitativas, en cambio, si uso, por ejemplo, la entrevista, ustedes cuando depuran, y lo veremos también cuando les explique un ejemplo de grupo focal y una ficha técnica de grupo focal, existen otras formas de evaluar la técnica cualitativa aplicada, en este caso la entrevista, que puede ser con, qué sé yo, cuando tú le entrevistas a un grupo de personas, formas un grupo focal y empiezas a identificar qué palabras se han repetido durante el ejercicio
y puntualmente en una pregunta específica, ¿sí? Entonces eso es un poquito más hasta de percepción, ¿sí? Inclusive cuando ustedes hacen la técnica del grupo focal, lo que siempre tienen a la mano es una grabadora, ¿sí? Cuando ya tienen grabado todo el ejercicio, entonces ya lo único que tienen que hacer es transcribir y someterle los softwares de conteo para saber cuál es la palabra que más se repitió, por ejemplo, ¿ya? Entonces no deja de convertirse lo cual y en cuanti el momento que ya empecé a cuantificar cuántas palabras se repitieron en el ejercicio, ¿sí? Entonces, el tema de la delimitación de lo cuantitativo se vuelve algo relativo, diría yo, porque no te resta, o más bien dicho, no te impide utilizar variables cualitativas, o en este caso, técnicas de recolección cualitativas también, ¿ok? Entonces, lo que yo busco en esto también, y ustedes incluso me han preguntado algunos grupos que se han acercado, si es válido también a realizar una entrevista a un experto, pues es bastante válido. De hecho, en la ficha técnica en términos de recolección de datos, en fuente de información complementaria, ustedes pueden introducir ¿cómo se llama? La entrevista que pudieron haberle hecho a alguna persona experta en el tema que ustedes escogieron, ¿sí? Entonces, es totalmente válido el uso de los dos tipos de técnicas en sí, ¿ok? En el desarrollo, en cambio, de los números, hablamos, bueno, la estadística juega un papel vital, ya sabemos por qué. Tampoco podemos delimitar áreas de acción en sí. En realidad podemos utilizar en varios aspectos. Otro de los ejemplos que les había traído aquí para seguir entendiendo entonces esta parte conceptual tiene que ver con los objetivos del desarrollo del milenio. Los objetivos de desarrollo del milenio se actualizan cada 4 o 5 años, ¿sí? Es aplicado a nivel mundial, ¿sí? Y responde, por ejemplo, cada objetivo se supone que está acompañado, sí, aquí les he colocado las metas, los variables y los indicadores. Se supone que va acompañado de una serie de indicadores estadísticos, ¿ok? Entonces, para medir justamente el cumplimiento de las metas. Entonces, en este ejemplo que se les está poniendo, dice asegurar que en el 2015 los niños y niñas de todo el mundo puedan terminar un ciclo completo de enseñanza primaria. ¿Cuáles son los indicadores? Entonces, esta meta a la larga se va a traducir en un simple número, ¿sí? Entonces, el primer indicador que me va a decir si me acerco o no a la meta planteada tiene que ver con la tasa neta de matriculación de enseñanza primaria, o sea, cuántos niños efectivamente se han matriculado en primaria, ¿sí? Y dos, la proporción de alumnos que comienzan el primer grado y llegan a último grado de enseñanza primaria, ¿sí? Es decir, los que culminaron el periodo completo. Y un tercer indicador que me dará cuenta de que la meta se cumple o no es la tasa de alfabetización de personas de entre 15 y 24 años, mujeres y hombres. Entonces, cuando hablamos de los objetivos del milenio que se supone que está a nivel mundial, de esta forma nos caracterizan a cada uno de los países para saber si en realidad nos encontramos en situaciones de subdesarrollo, en este caso enfocada a la educación o no. ¿Sí? Entonces el tema del juego y la importancia que tiene aquí el número en sí, la estadística en sí, el uso de los números en sí, sí es bastante relevante. Y a la larga, si por ejemplo hablamos de nivel gubernamental, las políticas sociales, ¿sí? Que debería adoptar el gobierno en materia de educación, tienen que apuntar a cumplir con las metas impuestas por los objetivos de desarrollo del milenio a nivel mundial. ¿Sí? Entonces, ¿para qué te sirva también? Para generar políticas sociales, en este caso. Si yo evidencio que existen resultados nefastos, pues yo ya tengo el instrumento de la estadística, el resultado, la tasa en este caso, el indicador, que me dirá qué tan cerca o qué tan lejos estoy de la meta, ¿sí? Y a partir de ello tomar decisiones acertadas, oportunas, ¿sí? O inclusive correctivas, para saber qué tengo que hacer para acercarme más a la meta. ¿Sí? Entonces el tema de números trasciende, ¿sí? La metodología cuantitativa justamente partiendo de los pasos que ya les habíamos identificado implica también de cierta manera tomar, qué sé yo, adaptar, crear, innovar planes de desarrollo y demás, por ende puede ser aplicado a cualquier ámbito
y que se les pueda ocurrir, ¿sí? Entonces, cuando ustedes estén también optando para alguna temática o analizando alguna de las temáticas si estén proponiendo, investiguen si tras la temática que ustedes tienen existen parámetros, estándares más que nada, que de cierta manera apunten una meta y para hacer ustedes inclusive un análisis les sirva para decir, y según lo que, por ejemplo, en el caso que estoy planteando, si alguien está hablando de educación, bueno, entonces si tenemos una tasa tan baja de educación y no estamos prácticamente incumpliendo con los objetivos de desarrollo del milenio, entonces habría que, en parte de su análisis es ese, ¿no? Identificar en qué puesto como país estamos, por qué estamos de esa manera, investigar qué hay detrás de toda esta dinámica y si existe estándares inclusive a nivel mundial, sí, o regional puede ser, en relación a la temática que ustedes están analizando, sí. Entonces, por ejemplo, creo que hay un grupo que está trabajando con la parte justamente de desempleo y hay un organismo internacional, la Organización Internacional del Trabajo, ¿sí? La Organización Internacional del Trabajo se encarga justamente de proponer, de estandarizar ciertos parámetros o metas para identificar qué país se encuentra en situación de subdesarrollo o haciendo alusión justamente al nivel de desempleo que existe en el país y cuál sería lo óptimo a nivel de cada uno de los países y regiones en términos, por ejemplo, de cuántas horas debería elaborar una persona normalmente y cuánto sería un salario digno, digamos, ¿ya? ¿Ok? Entonces, parte de ese proceso de planteamiento del tema, de investigar sobre el tema, y ya cuando lleguen a la parte interpretativa inclusive, sí hay que saber hablar con propiedad, ¿no? Y saber de qué estamos hablando y este tipo de ejercicio, el ir a investigar qué otros organismos, inclusive mundiales, pueden estar regulando, estandarizando o planteando ciertos parámetros para identificar en qué situación se encuentra cada uno de los países, es válido, ¿sí? Es parte de la investigación, es más, lo sustenta, ¿sí? Incluso cuando ustedes estén presentando su tesis, eso es lo que más se toma en cuenta, ¿no? Saber hasta qué punto ustedes han logrado investigar o profundizar sobre el tema que ustedes están analizando, ¿ok? Entonces, esto nada más como un ejemplo para saber cómo ha trascendido entonces el tema de la estadística y los números. Y la metodología cuantitativa, que era el tercer puntito planteado, tiene que ver con el proceso en sí de investigación como uno de los primeros puntos, y esto se resume en 6 pasos, que a continuación les voy a indicar de qué se refiere cada uno de estos pasos. El proceso, ya hablamos de la metodología, ahora hablamos del proceso pasito a paso, cómo hay que plantearlo. Entonces, más o menos esto resume lo que hemos venido hablando desde el primer ejemplo que les di, ¿sí? Entonces, por una parte tenemos el problema, el diseño, la recolección, el análisis, la interpretación y la diseminación, ¿ok? Cuando hablamos del problema, en realidad esto es lo que menos nos vamos a detener porque el problema prácticamente es donde ustedes están definiendo el objetivo, ¿sí? Y el objetivo prácticamente nace del marco teórico, ¿sí? Es ¿qué tan bien conocen el tema? Como plantearte la problemática y por ende el objetivo de investigación, ¿sí? Y cuáles son las preguntas que ustedes se plantean justamente antes de proponer los objetivos. Un ejercicio que tal vez ustedes no están muy acostumbrados a hacer y les invito a probarlo, que les puede funcionar bastante bien. Cuando ustedes determinan un tema, plantéense preguntas primero alrededor de ese tema que quieren investigar. Y una vez que ya tienen las preguntas, simplemente transformen a positivo esas preguntas, ¿sí? Cuando ya tienen en positivo, ya tienen los objetivos de la investigación. Es así de simple, que como un ejercicio de matriz de marco lógico que seguramente les enseñan en planificación, ¿ok? Es igualito. Planteamos las preguntas, transformamos a infinitivo, positivo, infinitivo, ¿sí? Para tener un objetivo de investigación. Entonces, el problema van a ser justamente de este marco teórico, de saber, de conocer el tema para yo poder plantear las preguntas de investigación, por ende, los objetivos de investigación. La segunda parte tiene que ver con el diseño. Entonces, ustedes para esta etapa o para este pasito ya deberían tener clarísimo la metodología en términos de selección,
de técnicas en relación a la recopilación de los datos, ¿sí? Una. Y la otra, la operacionalización, que habíamos hablado, que tiene que ver con la identificación de las variables, ¿sí? Entonces, todo lo que va después del marco teórico y la bibliografía en el siguiente punto de la ficha técnica, que tiene que ver con las dimensiones, las variables y subvariables, responde a la parte del diseño, ¿sí? Donde ya especifiqué la metodología, la selección de la técnica, recolección de datos, la operacionalización, el escogitamiento de las variables, ¿sí? Y la muestra, es decir, ya defino mi unidad de análisis y calculo la muestra. El tercer paso, la recolección de la información. Entonces yo puedo decir, ok, entonces tengo tengo un boletín informativo, tengo el boletín del INEC, tengo la página del Banco Central, lo que sea que ustedes estén usando como fuente, en este caso, que hará justamente alusión a la recolección de la información en sí, que en su caso, o en la mayoría de grupos, al menos es secundario, ¿no? Entiendo, no he visto todavía grupos que estén tratando de aplicar una encuesta. Como cuarto paso tenemos la parte del análisis de los datos. Bueno, eso ya es, yo diría, ya estamos prácticamente la parte de culminación de todo este proceso de investigación. El análisis de los datos en sí, como yo les había dicho, más que un análisis con el paso que tiene que ver con la interpretación. Entonces, primero describo y caracterizo lo que estoy observando en mis tablas de frecuencia, en mis gráficos estadísticos, ¿sí? Describo, caracterizo e interpreto, ¿sí? Interpretar los resultados, saco conclusión y saco recomendaciones. Incluso lo que ustedes les había planteado en ese punto era realizar una interpretación, sí, realizar una caracterización a nivel de estadística descriptiva nada más de los datos obtenidos y dejar planteadas hipótesis, ¿sí? Entonces, en el proceso de diseminación justamente entra el tema de elaborar un informe tipo de evolución. ¿Por qué es un informe tipo de evolución? Porque a raíz de lo que yo vi, observé, de los resultados obtenidos, entonces yo ya puedo volver a plantear nuevas interrogantes que me ayuden a acercarme mucho más al fenómeno investigado, ¿sí? Porque capaz si las variables que usted escogió para los objetivos de la investigación no fueron las más cercanas, no fueron las más acertadas, capaz que esas variables tienen que ser analizadas de forma independiente o más exhaustivamente en una segunda fase de investigación, ¿sí? Entonces ese proceso de diseminación es importante por ello, ¿no? Porque se trata prácticamente de una devolución a raíz de lo que observé, de lo que vi, de lo que interpreté, ¿sí? Para plantear justamente nuevas interrogantes, ¿sí? Plantear nuevas hipótesis en este caso, que es lo que a ustedes se les había propuesto en sí. Entonces, como ven, no es que sea complicado, yo creo que siempre hemos estado hablando todo el tiempo de estos pasos, ahora simplemente le estamos dando un orden a la información de todo lo que ustedes más o menos ya saben en el manejo de datos, en todo lo que se ha hablado en relación a la estadística descriptiva. Entonces, ¿dónde casa todo eso? La estadística descriptiva a la larga simplemente fue el tecnicismo de la recolección de datos y la forma en la cual pues, ustedes tienen que presentar los datos, qué sé yo, con un cuadro estadístico, con un gráfico estadístico que inclusive es más amigable y de mejor entendimiento para el ojo, ¿ya? Porque no busca tecnicismo, sino simplemente resumir todo lo que ustedes vienen investigando en tablas y gráficos, es decir, es sencillo, que a la larga estaría en la parte de diseño y recolección. Bien, entonces, no sé si quedó hasta ahí todo claro. Entonces, bueno, una parte central tiene que ver con la parte de la perspectiva. Como ustedes ven, se ubica en el centro, haciendo alusión justamente a la parte epistemológica desde el positivismo, interpretativismo y el realismo. Es para qué, de quién y para quién, sí, es tal vez ciertos cuestionamientos que tenemos que resolver, el para qué estoy investigando, el de quién quiero resolver algo, el para quién quiero resolver algo, sí, o el de dónde nace la información. Bueno, habría que plantearse algunos interrogantes de reflexión que va a depender de la dinámica de la temática, más bien dicho, que ustedes estén trabajando,
para saber en realidad qué tipo de variables se conjugan, qué tipo de variables se analizan. Y por último, bueno, de hecho es el 3.2. En segundo lugar tenemos el rigor y la calidad de una investigación, ¿sí? Que para que sea rigurosa, para que sea buena la investigación, para que sea objetiva inclusive, tiene que cumplir con estos cuatro elementos, ¿no? Por un lado tenemos el tema de la validez, que tiene que ver con la operacionalización, es decir, el escoger bien las variables y las preguntas de investigación, definir las variables de relevancia. Entonces, tal vez ustedes dentro del marco teórico pueden encontrar un sinnúmero de cosas que les despierte interés de investigar, pero resulta que algunas variables serán más prioritarias o más incidentes que otras, ¿sí? Entonces hay que saber escoger, ¿sí?, adecuadamente las variables y las preguntas de investigación. Entonces, su mayor guía en este caso será qué más te acerca al tema central o qué más te acerca a la problemática central. Una segunda parte, un segundo elemento que haría que en realidad la investigación sea buena, objetiva, rigurosa, tiene que ver con la generalizabilidad, que hace alusión prácticamente a la validez externa, ¿sí? Que prácticamente consiste en que si la muestra que nosotros escogimos de la población en realidad es representativa, se elimine absolutamente cualquier tipo de riesgo de sesgar la información, ¿sí? El escoger muestras aleatorias, que es el caso que siempre se va a aplicar en metodología cuantitativa, de muestreo aleatorio, es que estas muestras sean las adecuadas, ¿sí? Sean aleatoriamente escogidas y que en realidad representen al 100% de la población para poder garantizar esta generalidad que yo busco con la inferencia estadística. La fiabilidad, en cambio, tiene que ver con medir, ¿sí? Medir con precisión, ¿sí? Que los resultados en términos numéricos en realidad estén representando lo que yo busco en el tema que estoy investigando, ¿sí? Minimizar al mínimo el error que yo pueda cometer, ¿sí? Por ende, aquí el tamaño de la muestra escogida tiene que ser lo suficientemente amplio, ¿sí? Entonces acostumbrémonos a trabajar con muestras grandes, siempre, ¿ok? Para que sea fiable justamente la información. La replicabilidad tiene que ver, en cambio, con la posibilidad de que si alguien, es como que si yo les pusiera a dos grupos de su mismo curso a investigar lo mismo, y capaz si coincide alguien con el tema, ¿no? Pudo haber pasado, no me he fijado si alguien ha coincidido con el tema. Y resulta que el primer grupo saca algunos resultados, interpreta algunas conclusiones y saca algunas conclusiones y recomendaciones, y resulta que el otro grupo del mismo curso que investigó el mismo tema saca otro tipo de resultados o se contradice, ¿sí? A eso tiene que ver la replicabilidad. Si existe la posibilidad de que se pueda repetir la investigación que ustedes estén realizando y que los resultados se contradigan, ¿sí? Entonces, si existe eso, ahí tocaría hacer un análisis bastante exhaustivo de en realidad qué investigador en este caso erró o sesgó la información para que los datos no fueran coincidentes o los resultados finales no fueran coincidentes, ¿sí? Más cuando se trata de temas bastante técnicos, diría yo. En temas sociales tal vez puede ser otra cosa, pero capaz y la muestra que tomó un grupo en relación al otro, o la delimitación de la población que tomó un grupo en relación al otro, no fue la precisa o la adecuada. Y a la larga sesgó la información y los resultados fueron totalmente diferentes, ¿sí? Entonces eso con respecto a la replicabilidad. No sé si tenemos hasta ahí alguna pregunta. Hasta ahí y entonces hemos revisado, como ven, yo diría una puntualización de lo que yo busco en sí, en lo que ustedes están desarrollando, y yo me quedaría con que se cumplan estos 5 elementos, con que se identifiquen estos 5 elementos en su ejercicio, ¿sí? Variables, escoger, primero delimitar bien el tema, delimitar bien la población, las variables, el traducir la variable a la operacionalización,
escoger bien la muestra, el calcular bien la muestra, el saber cómo va a recopilar la información, cuál va a ser su fuente de información, ¿sí? Y ya vendría la conclusión, ¿no? Ya en sí ya vendría la parte ya un poco más de resultado final entre el análisis y la generalización hacia toda la población que tiene que ver con la interpretación. ¿Ok? Entonces, si la idea es que mientras ustedes hagan su trabajito no se pierdan, entonces ubíquense en estos 5 elementos. Si ven que están cumpliendo cada uno de estos 5 elementos, entonces ya sería una guía de cómo continuar con el proceso, de cómo saber que no estás fallando en lo que estás haciendo y de cómo no dudar en lo que estás haciendo. ¿Ok? Esa sería la recomendación. Entonces, no sé si tenemos preguntas. Adelante, Jennifer. Profe, buenas tardes. Nosotros con mi grupo ya tenemos adelantado una pequeña parte del proyecto, entonces no sé si tal vez usted nos puede ayudar con alguna tutoría acabando esta Sí, clase o para el día viernes. o sea, yo les había dicho que, perdón, ando un poquito fónica. Después de clases, ahorita me hablo una sala de tutorías y nos quedamos con los que deseen, se unen, no hay problema. Ya, profe, muchas gracias. Listo. Entonces me quedo con tutorías, abro otra sala para este efecto ya para cerrar esta grabación. Muy amables por su atención y continuamos la siguiente clase.